Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Vamos a empezar la primera clase del curso, quizás donde ya vamos a trabajar con contenido propio. En la clase anterior estuvimos viendo más que todo sobre la parte de programa del curso, tutorías y otras cosas. Ya hoy sí vamos a a arrancar con propiamente la primera unidad de circuitos en corriente alterna, que es, digamos, quizás una de las unidades más relevantes de entrada en la transición entre el curso anterior y este. Vamos a ver. Quizás voy a hacer como una introducción, un contexto entre lo que ustedes vienen manejando desde el curso de SC, pasando a través a lo que queremos adaptar para la parte de análisis en corriente alterna. Quizás parte de lo importante de esto fue que ustedes en el curso anterior descubrieron muchos conceptos, manejaron muchas ideas, se plantearon la idea de qué era corriente eléctrica, qué era tensión eléctrica, y lo del flujo de electrones y el movimiento, digamos, de carga que se da a través de ciertos elementos. Un circuito eléctrico conectado donde tenemos distintos elementos como resistencias, podemos tener lo que eran capacitores e inductores, los tres elementos fundamentales, digamos, que trabajan de trabajo en la parte de circuitos. Por ahí tuvieron también el uso de fuentes dependientes, amplificadores y otras cosas demás que al fin y al cabo eso es lo que va a hacer cuando forme avancen en la carrera. Son, digamos, elementos que van a estar constituidos por también resistencias, inductores, capacitores y más los elementos activos que ustedes, digamos, van a estar estudiando en paralelo este semestre, el curso de elementos activos, donde ahí van a aparecer los transistores y los diodos. Bien, entonces vamos a ver. Ustedes trabajaron, desarrollaron esos conceptos. ¿Qué era el concepto de resistencia eléctrica, capacitancia, cómo se comportan estos elementos conforme al flujo de corriente, conforme a la tensión eléctrica, que son las dos variables? Y por ahí trabajaron lo que era el concepto de ley de Ohm, para lo que es, digamos, el flujo de corriente en elementos resistivos, carga y descarga de los capacitores, inductores, y desarrollaron un montón de técnicas de análisis propias que lo que hacen es la matemática que se utiliza más la física a través de, digamos, el estudio de estos elementos en circuitos eléctricos y que permiten definir, digamos, si usted tiene este sistema, el circuito como tal, poder, digamos, descubrir a nivel matemático, analítico, cuáles son las corrientes, potencias, tensiones que deberían en alguna sección, en algún elemento como tal. Estas técnicas vieron muchas, desde pensar lo que les decía, ley de Ohm, pasar el concepto de qué es una suma de tensiones, o qué es, por qué se debe cumplir, o qué significa la suma de tensiones en un lazo. Entonces ahí aprendieron lo que es el análisis de circuitos por mallas, en corrientes visto desde el punto de vista de nodos. También vieron lo que es la idea de qué significa un divisor de corriente o un divisor de tensión. También entonces desarrollaron técnicas un poquito más complejas como lo que son equivalentes de Thevenin, equivalentes de Norton, superposición, transformación de fuentes, conversiones entre delta y estrella, equivalencias de resistencias en paralelo, equivalencias de resistencias en serie, y vieron mucha, digamos, herramienta importantísima para lo que es análisis de circuitos. Sin embargo, el curso como tal, lo que decía era un curso de análisis de corriente continua. Lo que significa es que el tipo de señales eléctricas que utilizaron estaban, digamos, definidas a que eran no variantes en el tiempo. Entonces decía, tengo una fuente de corriente continua de 3 voltios, significa que esa fuente mantiene esa tensión, no importa un instante en el tiempo que nosotros hagamos el análisis. Siempre mantiene los 3 voltios de tensión. Ejemplos de estas fuentes: una pila de voltios, digamos, una pila de las que podemos usar en un juguete o en un control remoto de 3 voltios, 9 voltios, las cuadradas, cualquier tipo de estas pilas de almacenamiento,
las baterías que usan los teléfonos celulares, las computadoras, que es básicamente, de hecho, lo que toma, digamos, una computadora o un celular con el cable que carga, digamos, estos dispositivos. El cable tiene una cajita. Si es la computadora, tiene una cajita cuadrada, negra, bastante más grande. Si es el cargador de celular, el propio, digamos, cargador al inicio, donde tiene lo que es el enchufe, ahí, en esa cajita, hay un sistema que toma la corriente alterna que está en el toma corriente, que de hecho ya casi vamos a hablar de eso, y lo hace una transformación de rectificación y demás para poder producir corriente directa. Esa corriente directa va a cargar un sistema, digamos, de baterías o va a suministrar energía directa a los sistemas electrónicos. De hecho, eso es la parte interesante. Mucho sistema electrónico que usamos hoy en día trabaja, funciona y si lo vemos desde el punto de vista de consumo, utiliza energía en corriente directa, que significa lo que tiene es un diseño como tal que trabaja en función de corriente directa. Un celular, una computadora o cualquier otro dispositivo electrónico como tal trabaja así. Un juguete o todo aquello, digamos, hay demasiados ejemplos que podríamos, digamos, pensar. Sin embargo, que es donde empieza, digamos, aquí es donde empieza el curso. Hay un asunto muy interesante. La corriente eléctrica que llega a nuestras casas o a cualquier, digamos, a nuestras oficinas de trabajo, las que vienen en las líneas de transmisión en la calle, ese tipo de energía es corriente alterna. Y ya de hecho hay que empezar a definir los conceptos de corriente alterna y demás. Y que tal vez ya lo han escuchado, pero la parte interesante es, ok, la energía viene y llega a mi casa en corriente alterna y yo la produzco, la consumo en muchos de los casos en forma de corriente directa. Pues bien, estos dos tipos de energía o de transmisión de energía eléctrica tienen historia de muchos años, de hecho, más o menos data de alrededor de la 1900, antes, en esas décadas, un par de décadas antes de 1900 y después que se da, digamos, los primeros estudios y científicos, ingenieros o inventores que se les daba mucho ese contexto en esa época, empezaron a jugar con la energía eléctrica y lo que eran los sistemas, en sistemas, digamos, de corriente continua, que se empezaron a desarrollar primero que los de corriente alterna, y luego, digamos, empezó la parte del desarrollo en pro de ventajas y algunas otras desventajas que tenía la corriente alterna. De hecho, hay mucho de lo que uno lee sobre esta historia habla que fue como una competencia, como una lucha de los dos tipos de energía que se tuvo en el momento, donde quizás los inventores o los padres de cada una fueron Tomás Alva Edison, lo que era la corriente directa y todos los sistemas y almacenamiento y generación de energía de este tipo, y Nicolás Tesla, que quizás fue el padre, el promotor de lo que fue la corriente alterna. Cada uno de los dos tipos con sus ventajas y desventajas que trataban de demostrarle al mundo cuál era la que tenía las mejores características para nosotros y según lo que requeríamos. De hecho, hoy en día todavía usamos ambas, pero en diferentes formas o con diferentes propósitos. Si ustedes ven, al final del día, hoy, la corriente, digamos, que se genera en las represas hidroeléctricas, en los molinos, eh, en estas plantas de geotérmicas y todas las plantas, digamos, o industrias donde se pueda hacer la generación de energía, que lo que se hace es conversión de energía, así como en una planta hidroeléctrica. Tenemos la energía mecánica ahí almacenada en forma potencial y después la transformamos en energía cinética y aprovechamos eso para que muevan las turbinas. Y las turbinas son generadores que con el hecho de que yo las pueda mover una energía como tal, ellos son capaces de devolverme esa energía en forma de corriente eléctrica. Es una transformación de energía, así como si yo lo veo como un molino de viento, el viento que tiene energía es capaz de mover las aspas del molino y el molino transforma eso en energía eléctrica. Básicamente eso es lo que hacemos, tomar energía
transformarla, digamos, a la parte eléctrica donde la podemos aprovechar para otros fines. La parte interesante es que la energía eléctrica que hoy consumimos se genera en todos estos lugares en corriente alterna. Se transforma, se condiciona y se transmite sobre la línea de transmisión kilómetros y kilómetros a través, digamos, de las ciudades, pueblos y demás, como lo vemos hoy en día. Y desde la señal, desde la planta donde se hace la generación de energía hasta llegar a nuestra casa, lo que tenemos ahí es energía eléctrica en forma alterna. ¿Qué significa en forma alterna? Un concepto muy sencillo. Pues básicamente es, si ustedes recuerdan, en corriente directa, lo que se hace es, si usted tiene un circuito, por ejemplo, una pila de 9 voltios y una resistencia. Usted llega y conecta ese circuito. Si ese circuito es cerrado, empieza a darse un flujo de electrones a través de él. Ese flujo de electrones, por ejemplo, si yo tengo 9 voltios en la pila y la resistencia es de un ohm, vamos a tener una magnitud de corriente eléctrica de 9 amperes. ¿De acuerdo? Ese 9 amperes, ahí donde teníamos un detalle que definíamos la dirección de la corriente real o la corriente técnica, no importa. De alguna forma vamos a definirla a través de la corriente técnica. Yo voy a tener 9 amperes saliendo de la pila y fluyendo a través de la resistencia y en un circuito cerrado. Esa dirección de la corriente no va a cambiar en el tiempo. Se puede tener la pila y la resistencia 1 minuto, 2 minutos y vamos a tener los 9 amperes. Mientras la pila tenga esa energía para darlos, vamos a tener los 9 amperes y sin cambiar de dirección. Siempre fluyendo de la pila a la resistencia en un circuito cerrado. Corriente alterna, el concepto, lo que dice es, supongamos que tenemos una pila, pero de corriente alterna. Es una cosa que no existe, pero esa es la idea. Okay, tengo una fuente de corriente alterna. Esa fuente, yo la voy a conectar a una resistencia y voy a armar un circuito cerrado de nuevo. El detalle de ser corriente alterna significa que el flujo de corriente cambia de dirección constantemente en el tiempo. Esa es la definición como tal. Yo tengo, por ejemplo, en un momento tengo un flujo de corriente que va de la fuente a la resistencia ingresando, similar a corriente directa, y en el tiempo podría tener variaciones de que más bien el flujo de corriente sea contrario. Entonces yo lo que tengo es un flujo de corriente, digámoslo así, de la fuente a la resistencia y también podría ser al revés, o sea, de sentido contrario. De hecho, la corriente, digamos, que nosotros conocemos, la que yo puedo ir a ver ahí en un toma corriente, es corriente alterna y además de forma sinusoidal, porque podríamos ser corriente alterna de diferentes formas. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta unidad. Vamos a ver todo lo que es el desarrollo de matemática y cómo funcionan los circuitos. Si yo lo que le pongo en lugar de tener corriente directa son fuentes de suministro de energía donde produce corrientes alternas y además la forma de esas tensiones o corrientes tendrá la forma sinusoidal, o sea, la forma de una onda tipo coseno-seno, que de hecho cambia de amplitud en el tiempo, como conocemos esa onda de matemática muchas veces. Pues esa es la idea. La corriente alterna es digamos, la predilecta para lo que es generación, transmisión y lo que tenemos ahí en los tomas de corriente o en cualquier lugar en la casa. De hecho, muchos artefactos funcionan en corriente alterna, directamente, que no hacen una transformación de corriente alterna a corriente directa. Por ejemplo, el pitcher eléctrico que usamos para calentar agua, para hacer café o cualquier, digamos, bebida en caliente, es lo que tiene es una resistencia. Esa resistencia le hacemos fluir corriente alterna directamente o con algún sistema de control, solo para que cuando ya el agua hierva, él se desconecte, si tienen, digamos, esa posibilidad. Pero lo que hace es fluir esa corriente alterna sobre la resistencia. Y la resistencia lo que hace es, a través del flujo que está sucediendo de electrones, hace una, digamos, como una respuesta en calor y el calor que produce la resistencia calienta el agua. Es un sistema, digamos, completo donde tenemos el uso de la corriente o de energía eléctrica directo en alterno. Un calentador de la ducha, sea que tengamos un calentador de agua
externo o la propia resistencia que está ya en la ducha de arriba, antes ya de salir, que es, digamos, otra de las formas. Son sistemas que consumen corriente alterna directamente. Desde, por ejemplo, la olla arrocera también consume corriente alterna directo, el horno, la cocina eléctrica. Las cocinas eléctricas hoy en día, bueno, tienen de ambas partes. Si es muy moderna, también, digamos, si tiene ahí, digamos, todo un panel de control donde usted puede seleccionar, tiene tiempos, relojes, como electrónica digital por ahí. Usted puede, como usuario, hacer distintas cosas. Esa parte posiblemente tenga un uso de un consumo de corriente directa. Entonces hace, toma ahí, se conecta a la parte alterna, transforma y agarra, digamos, corriente directa, una conversión. Pero lo que es el consumo a través de las resistencias de los discos o, digamos, sobre el sistema que calienta, es consumir directamente la corriente alterna que tiene de la conexión desde el toma. Donde llega y se conecta el enchufe al toma de la cocina o todos estos artefactos. De hecho, a nivel de electrodomésticos, muchos consumen corriente alterna directamente. Algunos un poco más modernos para sus sistemas ahí como electrónicos, como les decía, la cocina, consumen un poquito, pueden tener también consumo de corriente alterna, directa, perdón. Entonces, digamos, vea que vivimos rodeados de ese tipo de sistemas. Utilizamos la energía eléctrica a cada rato y lo que vamos a ver en esta unidad de este curso es la parte interesante de cómo funciona, cómo podemos hacer la parte de análisis eléctrico que define básicamente tres variables importantes. Corrientes eléctricas, tensiones y potencia. Ustedes, de hecho, analizaron potencia en el curso SC por un análisis bastante simple, donde decíamos potencia es igual al producto de tensión por corriente, para corriente directa. Sin embargo, para lo que es corriente alterna no es tan fácil. Vamos a tener muchos tipos de definiciones de potencia o factores o parámetros que se definen según la potencia y que podamos estudiar. De hecho, si ustedes analizan el programa del curso, tenemos una unidad completa para análisis de potencia. 2 semanas y media solo para definir todo lo relacionado importante al área de potencia en corriente alterna. Bastante más, ¿verdad?, que en corriente directa. Interesante, de hecho, va a ser esa parte, que es la unidad, el capítulo 2, digamos, de este curso. Bien, vamos a empezar. Voy a empezar con una idea un poquito más como experimental. Vamos a ver a partir de una simulación qué sucede en un circuito de los que nosotros hemos visto antes, resistencias, capacitores e inductores, pero qué sucede si a ese circuito, en lugar de alimentarlo con una fuente de corriente directa, le pongo una de alterna. Y a través de ese experimento, tratar de intuir detalles interesantes antes de definirlos o estudiarlos, que lo logremos observar, que lo logremos, digamos, descubrir viendo, digamos, como el sistema físico funcionando y decir, ah, ¿qué es eso tan extraño? Podría ser, o ¿qué es esto tan lógico? Tal vez es algo que tiene todo el sentido según lo que conocemos de análisis de circuitos. Entonces, para eso voy a compartirles la pantalla y vamos a ver un circuito, vamos a ver, con el cual quiero empezar, digamos, la parte de lo que quiero mostrarles, ¿de acuerdo? Bien, ahí estamos viendo el circuito. El circuito lo vamos a simular en Multisim. Multisim a mí me encanta por, digamos, algunas razones. Es un poco intuitivo el uso, porque es un asunto muy relacionado a la vida real, en el sentido de que los instrumentos se conectan muy parecido a como yo los tendría que conectar. Yo puedo también agregar muchos tipos de elementos, todos los que casi puedo imaginar, hasta podría buscar cuando más adelante transistores o cosas así, puedo encontrarlos específicamente a través de sus códigos y demás.
Permite hacer la visualización que yo podría tener en un osciloscopio, un multímetro. Entonces es muy versátil desde algún punto de vista muy simple. Y aunque Multisim es de National Instruments y, digamos, permite este, su uso a través de una licencia, que de hecho podamos disponer también a través del acceso remoto que podríamos tener a la plataforma virtual de la escuela, donde cada estudiante con su acceso propio podría utilizar el software, también es algo, digamos, posible de que ustedes lo puedan obtener de alguna forma, que se los pueda pasar a alguien y como, aunque sea, digamos, con una versión oficial, con licencia, digamos, de pago, ustedes podrían utilizarlo porque de alguna forma lo que van a hacer es aprendizaje. Lo que vamos a hacer es un asunto para aprendizaje como tal. Y no es que vayan a sacar alguna ventaja o como que vayan a obtener enriquecimiento por su uso. Entonces, en ese detalle no hay problema. Entonces, sea de alguna forma como lo consiguen, para mí es una opción interesante de aprendizaje, porque ese es el, digamos, el asunto en el cual estamos acá, que nos funciona muy bien. Ahora, a lo largo del curso, muchas secciones las vamos a trabajar con ejemplos de simulación que yo les voy a poner sobre la parte de circuitos. Algunos en simulación acá, y va a ser interesante analizarlos y pensarlos desde ese punto de vista. Ahora, vean que lo que quiero yo hacer acá es como un experimento. Jugar un poquito al científico sobre el estudio de un sistema que tenemos presente. Nuestro sistema es un circuito y vamos a ver lo que sucede con él si yo pongo a funcionarlo con unas fuentes de corriente directa o de corriente alterna sinusoidal. ¿Ok? Desea. Para empezar, voy a quitar este capacitor, voy a reemplazarlo por una resistencia. Voy a hacer el análisis, no, este no la forma. Ajá, voy a cambiarlo por una resistencia. Ok, voy a ponerle un valor de 4 ohms. Para revisar si es correcto. 1,4. Vamos a dejarlo en este caso. Vamos a ver. Quiero revisar. Vamos a definirlo exactamente como quiero que lo veamos ahí. Sería 1 y 4. Entonces vamos a poner este en 4 y esta otra en 1 para que me calce con los cálculos que tenemos ahí. ¿Ok? Vean que ahí tenemos el circuito. Está conformado por 4 resistores. R1 hasta R4 con diferentes valores. Yo aquí del lado izquierdo tengo dos fuentes de alterna. Perdón, dos fuentes. Una de corriente alterna que tiene parámetros. Vean que tiene 3 parámetros. Uno que tiene una amplitud o 12 voltios. Aquí dice un RMS. RMS luego lo vamos a estudiar en el curso más adelante. RMS lo que significa es un valor eficaz. O que el RMS viene del inglés de root mean square, donde lo que significa es el valor cuadrático medio de la señal y que es un valor que se obtiene de una onda deseada. Ahora lo vamos a ver, pero al fondo, digamos que esto está asociado a un parámetro de la onda, también hay un parámetro de frecuencia que se llama 60 Hz y otro, vean aquí que hay un ángulo. Interesante, todavía no hemos hablado de eso, no, pero lo que me interesa aquí es, tiene parámetros, tiene 3, mucho más parámetros que una fuente de corriente directa que solo tiene su magnitud, 12 voltios. Ahora, yo lo que tengo aquí es un interruptor que me va a permitir intercambiar entre una fuente y otra mientras el simulador, digamos, tiene el circuito funcionando. Además tengo pero aquí tengo un multímetro. Igual, vean que este multímetro está midiendo la tensión que hay acá en R1, que es la resistencia de 4 ohms.
En esta pantallita de aquí es donde yo puedo ver la magnitud de la tensión que mide el multímetro. Y aquí en esta más grande, esta grandota es la pantalla del osciloscopio que está aquí abajo. Este osciloscopio, vean que está midiendo, aquí es el punto de referencia de los dos canales, que está aquí como un menos y un menos, veanlo acá. Y los positivos son los canales A y B, donde A es el izquierdo, vean que está midiendo la tensión de la fuente de SA, y el B está midiendo la tensión de R1, esta misma acá. Entonces, vamos a hacer algunas pruebas, donde esas pruebas lo que quiero es que veamos qué sucede. Por ejemplo, lo que ustedes saben, si yo tengo el switch acá abajo, con la fuente de 12 voltios, si ustedes ponen a funcionar eso, lo que vamos a ver en la tensión de R1 es una tensión constante en el tiempo. De hecho, si hacemos el análisis eléctrico por mallas o nodos o lo que sea, encontraríamos ese valor. Vean que de hecho, en este caso, el multímetro me está diciendo cuánto es esa tensión. De los 12 voltios que tiene la fuente, esos 12 voltios se distribuyen en el circuito y en la resistencia R1 nos queda 2.526 voltios. Corriente directa, que en el fondo lo que significa la tensión no cambia. Y al no cambiar la tensión, el flujo de corriente que fluye, vale la redundancia, a través del R1 tampoco cambia. Bien, ese es el experimento que ustedes, digámoslo así, la etapa 1 que afrontaron el curso anterior. Pero ¿qué pasa si le digo ok al interruptor? Conécteme la fuente de corriente alterna. La fuente de corriente alterna es tensión. Lo único es que la tensión, si lo ubicáramos aquí, vean, voy a poner este cursor. Si pongo este cursor aquí, en ese punto la tensión es 0 voltios. Si yo parara el tiempo y puedo congelar todo y le hago así, freeze a ese asunto, que se congele, en ese instante la tensión es 0 voltios. En ese instante el circuito tendría 0, digamos, tendría 0 tensión entre la resistencia aquí, digamos, entre la resistencia de R3, digamos, el equivalente de aquí hacia allá, habría 0 voltios de tensión. Y en un circuito resistivo, si hay 0 voltios de tensión, no hay corriente que fluya. Pero bueno, eso, digamos, no es así, es, digamos, solo es en ese instante. A partir de ahí, vean que la tensión empieza a subir. Alcanzo máximo en el pico de la onda senoidal y después luego empieza a bajar. Y en forma periódica, porque está descrito a través de una forma senoidal la onda de tensión. Y ese es el trabajo. Sube, baja e inclusive vean el detalle que quiero que vean acá, que se me pasó. ¿Qué pasa, digamos, qué diferencia hay entre que la tensión esté en el pico positivo, que por así decirlo es el máximo de la onda, a que esté en el mínimo? Si estoy en los dos puntos y los trato de comparar, la magnitud de la tensión, o sea, la diferencia de tensión, va a ser la misma, solo que va a estar invertidas las polaridades. Y como el circuito, la resistencia le vale, digámoslo así, que, es que la polaridad está invertida, lo único que va a pasar es que la corriente viaja en el sentido contrario. Por poner una idea, nada más, si aquí, en ese punto, habían 2 amperes, digamos que ingresaban al circuito por arriba, por la resistencia R3, cuando esté aquí abajo, los 2 amperes están saliendo de la resistencia R3, o sea, en el sentido contrario del flujo. Eso es para que entiendan la noción básica. Vean que estoy hablando aquí como un asunto sin poner matemática, tratando de pensar. Es un circuito, ya nosotros vimos un montón sobre circuitos. Lo que estamos viendo es, ok, vamos a poner fuentes que tienen un comportamiento de ese tipo, alterna, cambian el tiempo. Entonces significa que las corrientes y el comportamiento que yo vea en el circuito, de hecho la potencia y todo lo demás, también cambian el tiempo. Esa es la idea. Ahora, vamos a ver qué me falta ver acá. Ah, de cambiarlo. Ese es el detalle. Si me paso a la fuente de corriente alterna, voy a bajar la escala para que se compare. Ahí, no, subirla más bien. Ahí está, digamos, en 10 voltios y 10 voltios de división. Entonces, digamos que me da una visión relativa de las magnitudes. O
sea, estoy viendo las escalas de ambas señales en el mismo valor. Vean que la tensión en la resistencia, hay varias cosas así, pero fundamentales. Si yo le dijera con lo que estamos hablando ahorita y les pido, ¿qué cosas notan? Y de hecho yo diría que hay 3 factores relevantes en esto que estoy viendo, como si estuviera en el laboratorio. ¿Qué cosas notarían interesantes a la hora de ver esta simulación? Suponiendo que es que están en el laboratorio. Piénsenlas, vean el resultado, sean un asunto como interésense por los detalles. Y bateen, porque realmente no hemos hablado en per se de la parte de corriente alterna, nada más les estoy así como jugando con la entrada. ¿Qué les parece curioso del asunto? Y anímense. Bueno, y claramente que la señal en el canal B, digamos, que está disminuida, o sea, consume parte de la tensión, realmente por la Sí, resistencia. Pero hay me una llama, diferencia, ajá, las magnitudes cambian. Eso es, digamos, sí, porque, digamos, tengo un valor en la tensión y si mide en otro lado, tendrá valores diferentes de amplitud, ¿verdad? Es como un resumen de ese detalle, ¿verdad? Las amplitudes cambian. ¿Qué más se puede ver ahí? Yo creo que ibas a decir algo más. ajá, sí, lo que me llama más la atención es que el multímetro de CD, digamos, que como que siempre tira el mismo valor. No sé si eso, o sea, es coincidencia, o Bueno, sea, los mismos bueno, valores opuestos, si no, parecido. el multímetro es que si yo lo dejo en corriente, ven que aquí está en tensión directa. Si usted pone en tensión directa un multímetro, como es un osciloscopio, como es digital, un subsoftware que está aquí, él lo que hace es que el sistema está corriendo y él cada cierto tiempo cae en algún punto y toma el valor. Pero en corriente directa es como si usted, digamos, pusiera la onda. Si fuera suficientemente rápido el multímetro iría dándome los valores así de la onda. Solo que esta onda cambia demasiado rápido en el tiempo. Vean que yo le puse 60 Hz de ondas. Si usted alguno ya, digamos, la idea de ondas, 60 Hz significa que en un segundo da 60 ciclos. Entonces va muy rápido, si lo vemos así. Entonces el multímetro es muy difícil que tenga el valor, digamos, de todo momento. Ahora, lo curioso es eso, que eso sí, que vos decís como que siempre es como entre el más alto y más bajo, pues más o menos, ¿verdad? Porque no necesariamente, ve que siempre fluctúa ahí en valores, por ahí anda. Pero bueno, ahí el punto es que está en directa. Si usted quiere medir una onda de CA, usted tiene que ponerle una alterna. Pero lo que está midiendo el multímetro es un valor eficaz. Ese valor eficaz, luego vamos a hablar de eso, que es de la unidad 2. Vamos a entender que el multímetros normales, si uno mide una onda alterna, lo que te captura es el valor eficaz de la onda. Que de hecho ven que aquí dice 212 volts RMS. El RMS es lo de valores eficaces y lo que dice es del root mean squared, el valor cuadrático medio. Pero bueno, tema de la segunda parte, que ojalá le lleguemos pronto. El multímetro no le pongamos tanto caso, porque de hecho en alterno no me da mucha idea. Me interesa mucho con las ondas. O sea, hay algo, de hecho hay uno que es así Las clave en magnitudes, ese. las magnitudes son diferentes, pero los periodos se mantienen. Esa es la principal. Esa cuando uno dice, la variación de tensión en la resistencia cambia a la misma frecuencia o al mismo periodo de la tensión. Si tengo 60 Hz en la fuente, la tensión que voy a ver en R1 tendrá 60 Hz. Y de hecho esto va a ser igual cuando le metamos los capacitores e inductores. Las frecuencias no cambian. El circuito va a tener tensiones y corrientes que van a oscilar a la misma frecuencia. Eso es así. Primer detallazo, digámoslo desde este punto de vista. Y hay otro. Hay otro que es todavía más fino el detalle.
La fase, profe. Ese es uno. Ese no era el más. Ese es uno que, digamos, si ustedes las ven, ambas están como que ¿cómo decirlo? Todavía no hemos visto tanto la fase, que la fase es como el desplazamiento entre el eje X, pero digamos como que están ordenaditas. Donde está el máximo de una, está el máximo de la otra. Pero eso es por ser resistencias. Si le meto un capacitor, eso cambia. O un inductor, que eso es lo que vamos a ver luego. Pero no me interesa, sí es un detalle, pero hay otro. Y es eso que uno lo está viendo, pero no lo, o sea, lo tiene en los ojos, pero no lo ve. O sea, no lo nota. Algunos esperaba que fuera senoidal o sea, que la forma fuera senoidal. Así, de fijo, fijo. O alguien dijo, ¿y por qué no podría haber sido tal vez de otra forma? Lo explico, es la forma en sí la que quiero que ojear. La variación de la fuente está en una forma senoidal de cambio. Y la extensión que genera tiene la misma forma. No apareció algo ahí, una señal cuadrada, o una señal triangular, o recta, como si fuese CD. Sale de la misma forma. Entonces, eso es lo interesante. Si alguien, digamos, si uno que no supiera sobre corriente, no sé, pensemos en los 1800 algo, 1880, 90, y tuviera este experimento, debería descubrir esos detalles. Dice, qué interesante eso. Mantiene periodos, las ondas cambian a la misma velocidad, las ondas, como es resistivo, está el concepto de fase, que uno dice está en fase, porque los máximos se dan en el mismo lugar y los mínimos también, y los cruces por cero, pero eso es por ser solamente resistivo. Pero lo otro es que tiene la misma forma, no cambia de forma, digamos, lo que es la tensión eléctrica. Eso es interesantísimo. Y digamos, por ejemplo, yo uno aquí puede hacer un cambio, como les decía. Yo digo, ok, me interesaría qué pasaría si yo agarro este resistor y le hago un replace. Vamos a ver. Ay, no, este no es. Sorry. Tiene que ser este. No, sorry. ¿Dónde era? Aquí. Replace por un capacitor. Pongámosle este, a ver si no es muy grande o muy pequeño, la verdad. No sé. Uy, era demasiado. Demasiado pequeño, vamos a ver. Que como es demasiado pequeño ni se nota lo que está haciendo. Vamos a ver cómo le... Va a ser un poco exagerado. Vamos a ver si eso si eso le hace. Ajá, ya lo agarro. Pero como es tan grande el desfase, prácticamente no hace nada. Más fácil, va a ser un cambio más chido. Se supone que aquí hay unos capacitores variables. Ok, vamos a definirle un rango. Entonces la capacitancia le voy a decir que, bueno, no, pues le puedo decir que es de 10 micros. Vamos a ver si lo agarro. Y lo puedo poner en 0 y lo puedo variar hasta 10 micros. Vamos a ver por lo menos el efecto del mismo. A ver si logro ver efecto con esa magnitud. Bueno, bajémosle esta escala para poder verlo. Entonces vean que ese capacitor, primero, bueno, cambia las magnitudes cambian. Ven que tuve que bajarle bastante la escala para poder ver tensión en esa resistencia. Y el capacitor, su capacitancia hace que, por ejemplo, si lo bajo ahí, vean el máximo, vamos a hacerle que se vea más grande esto. Vean dónde está el máximo ahí al 30% del valor del capacitor. Está antes. Un tiempo. Veanlo ahí. Si yo lo paso al máximo, ay, es que
Es que, bueno, hay que tener buen ojo, digamos. Vean que ahí mm, que no estoy logrando que este se parezca bastante. Si este es muy pequeño porque no lo ve, tal vez habría que ponerle 100. Vamos a ver. Ok. Bueno, este es el juego, digamos, porque todavía, como esto lo que tiene es un efecto en frecuencia y está a 60 Hz, no le estoy calzando con un valor que se vea bonito. Pero bueno, en el fondo, digamos, algo interesante. El capacitor, primero, el capacitor hizo que los máximos ya no coincidieran. O sea, el efecto capacitivo hizo que la señal se desfase. Y desfase es que se desplacen, que las señales no tengan una coincidencia en el tiempo, sino que los máximos ya no se dan en el mismo lugar. Sin embargo, hay algo ahí importante. Vamos a ver si le puedo ver como un freeze a esto. Ahí, creo que sí. El efecto capacitivo hace que las señales que tengo ahí ya no calcen los máximos. Eso significa que genera desfases en las ondas, que se desplacen en el tiempo, como que la jala. Puede ser hacia adelante o hacia atrás, luego lo veremos cómo funciona esa idea. Pero hay otro detalle. La amplitud también, de hecho ustedes vieron que la amplitud estuvo variando conforme yo le cambiaba el valor de la capacitancia. Pero hay algo particular. ¿Qué pasa? Digamos, vean que aquí este es el cursor 2 y este es el cursor 1, como si yo estuviera en el app. Espero que ya hayan usado el osciloscopio. Si yo le pongo los cursores acá, aquí abajo me dice cuánto tiempo hay entre T1 y T2. Vean que aquí me está diciendo que aproximadamente son 16,79 milisegundos. ¿Lo ven? Eso es el tiempo que está durando la onda azul en dar un ciclo. 19,76. 16,79. Juntarlo porque si no yo todo lo olvido. 16,79 milisegundos. Si yo mido el ciclo de la roja, de la señal, la roja recuerden que es la fuente. Vengo acá y lo mido aquí. Vean que esto es un poco asunto medio impreciso, porque de hecho depende de que yo exactamente lograra capturar el punto ahí, la transición por cero. No es 100% preciso porque es manual. Pero vean que ahí tengo 16,75,3. Eso de fijo es nada más que no lo estoy poniendo bien en alguna de las dos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El capacitor tampoco cambia la frecuencia de la respuesta, de las tensiones del resto del circuito, en este caso la de la resistencia. Las frecuencias se mantienen, las tasas de variación de las tensiones y corrientes se van a mantener, pero van a existir un asunto de cambios en la fase, que eso aquí lo vamos a entender solo como que las señales están desplazadas en el eje X, y el concepto de la amplitud, que es así, puede variar. Varía, de hecho, con solo variar el valor del capacitor. Ok. ¿Se entiende la idea? O sea, se nota, digamos, esta parte experimental de entrada. ¿Dudas? ¿Se entiende? Ok. Ahora, de aquí en adelante vamos a tratar de empezar a definir la herramienta matemática para poder hacer análisis. Análisis significa esto a ustedes, y yo no se los doy en un simulador, se los doy en un papel, y les doy una calculadora y un lápiz, que usted con cálculos sea capaz de decirme, si la onda de color rojo, que es la fuente, tiene ese valor, la onda de la resistencia R1, que es la que estamos viendo en el osciloscopio, que es azul, ¿pasó? No pasó nada, ¿verdad? Sí, no, es que escuché algo que... La onda de color azul debería ser esta, de esta fase y de esta amplitud y de esta frecuencia. Lo que vamos, de hecho, toda esta primera unidad es eso.
Si yo les doy el circuito, de hecho este sería un ejemplo, por ejemplo, y les doy un papel y una calculadora, por medio de matemática, y lo que vamos a plantear, predecir, calcular cuál sería esa onda azul. En el simulador, genial, ¿verdad? Pero lo que vamos a aprender es la parte matemática, de cálculo, cómo se trabaja eso. Esa es la ruta de trabajo que necesitamos en esta unidad. Vamos a definir cómo las ondas senoidales son las de trabajo, van a ser las anfitrionas de, de esta parte. Vamos a dedicarle un ratito formal a describir las características de una onda senoidal y cómo funciona, donde podamos definir desfase, amplitud, frecuencia y... sí, eso. Desfases o fases, amplitud y frecuencia. Para eso, voy a poner aquí esto acá, standby. Salvar acá. De hecho, vamos a ver un asunto hoy. El tiempo, no, hoy no creo que lleguemos a esa parte, pero si llegamos volvemos a entrar a esto. Voy a usar unas cosillas que traigo aquí en MATLAB. También se los voy a subir. Les voy a decir, ok, en esta carpeta están los materiales que vimos hoy. De hecho ya están, pero es que tengo que subirlos previo. Son código, entonces de todas formas el código MATLAB lo vamos a usar en ciertas partes porque a mí me va a servir para mostrarles cosas. Lo que les digo es, si tienen interés, si desean jugar también con eso y aprender, no es tiempo perdido porque esta herramienta es bastante útil. MATLAB o /Octave, porque estos códigos los pueden correr en ambas. Solo que MATLAB es como la versión profesional o profesional no, de pago, que tiene, digamos, algunos tools más potentes y que de pago, pero que yo no pago. Veanlo así, entiendan el hecho. O Opti es la versión que se puede utilizar, si no me equivoco, también se puede poner en Windows, pero es clásica de Linux, de instalar MATLAB en Optave, pero ambas tienen el mismo lenguaje, interpretan la mayoría del lenguaje, digamos, el core básico de fórmulas y funciones. Entonces, casi que son transparentes para cosas como estas que yo les estoy mostrando. Cualquiera de los dos lugares se pueden compilar. Yo voy a tratar, porque apenas me estoy organizando, es una semana de organización. Vamos a ver. Se vino el aguacero otra vez acá. Yo voy a tratar de írselos subiendo digamos, y de tenerlo ahí montadito, pero que esté ahí no vale, tiene que estar, estar ya caracterizado. Este es el de la clase tal y vamos a usarlo hoy, mañana. Sí. Pero bueno, ahí vamos. Yo lo que quiero aquí es, el TEC lo que les da es acceso a donde, digamos, la escuela tiene MATLAB instalado. Pero no es como que les va a dar una licencia para ustedes instalarlos en sus compus. Ahora, en sus compus lo pueden descargar. De hecho, yo, o sea, sinceramente, yo lo que hago es descargarlo y lo tengo ahí con el buen ojo de pirata. Pero, digamos, yo lo que lo uso es para docencia. No lo uso para, digamos, enriquecimiento propio, ni de terceros, ni para algún beneficio directo. Ese es el problema legal. Si a uno lo agarran haciendo fortuna, diría uno. Eso no. Ahora, el TEC, la escuela, o sea, el TEC tiene unas licencias en el LAIME. Si usted tuviese ese acceso al LAIME, el LAIME, todas las computadoras tienen acceso a MATLAB. La escuela te permite, pero lo que no estoy seguro es si cómo están en este momento administrando. Sí, Octave es riquísimo también, si lo pueden usar. Perdón, la escuela, a través de un Bingware, de un cliente, digamos, de WM, el Bingware,
así es como uno le llama, o todo el mundo le llama así, no sé si se dice así en inglés bien, pero todo el mundo entiende así porque así es como todo el mundo le dice. Este cliente lo que te permite es hacer como un túnel con la red que uno tiene aquí y la red del TEC. Ese túnel te hace como que si usted pudiera estar allá y abrir, digamos, la red desde allá. Te hace, digamos, una máquina virtual que te permite, digamos, desde aquí yo le doy clic y me dice que estoy entrando a la plataforma de los servidores de la Escuela de Ingeniería Electrónica, digámoslo así, que este es el encargado de la administración. Si ustedes quisieran, yo supongo que aquí la única forma es escribirle a él. Pero es que cuando uno está en el semestre ordinario, uno nada más le dice a ustedes, vayan donde están los asistentes de los audios, que son los que están en los pasillos del piso 2 y que les registren su cuenta y ya tienen acceso a esto. Pero ahorita seguro de lo mejor es escribirle a Ronald Soto, R. Soto, a ver si él les diera el acceso para que se los actualice, se los habilite. Si ustedes tuvieran el acceso, aquí nada más le dan a aceptar, se loguean con su usuario, que yo lo tengo activo, entonces digamos, yo puedo ingresar y te abre una máquina virtual que es como si usted estuviera, digamos, directo en la escuela, en la plataforma del servidor de la escuela. Como es un túnel, él dura, digamos, desde aquí, uy, algo pasó, creo que puse mal la contraseña, o me lo bloquearon. No, ahí está cargando. El tool básico a los estudiantes creo que no les salen, porque estas cosas que están aquí arriba, los monitorcillos, no todos son básicos, y no les van a salir a ustedes a todos, pero lo que son los accesos a los software directos, la mayoría sí. En este tienen acceso a Multisim y suave, se desapareció Mazda. Aquí estaba Mazda las menciones este pasado. Una de dos, ¿sí? Si entra el ordenador RDS03, ahí está MATLAB. Ahí sí lo trasladaron, antes estaba aquí afuera. Vamos a ver. Hey, son los cambios que han hecho, yo siempre lo he visto afuera. Vamos a ver. Creo que ahí está, bueno, a mí me salió ahí hace poco. Sí, ahí está. Ay, suave, es que esto lo tengo en dos. Ahí. Cuando lo hago grande, se me tira la otra pantalla que es la que no están compartiendo. Entonces aquí se los va a mostrar en pequeñito. Te abre otro, digamos, te abre una computadora virtual en el servidor donde ella tiene acceso a lo que disponga, porque habría que revisar qué tiene, digamos, acceso, pero ustedes vieron ahí estaba mal. ¿Qué es eso? Bueno, igual si lo... Ahí. Entonces, de ahí lo pueden abrir. Sin embargo, es un poquito lento porque necesita, digamos, hay muchos accesos a través de la internet que tiene que llegar para hacer una conexión. Eso, cuando ustedes le dan doble clic ahí, donde está corriendo físicamente, es en procesadores que están instalados en la escuela, en los servidores. Entonces, ese enlace que tiene que hacerse por red desde físicamente, desde la computadora, los servidores de la escuela, con usted aquí en la computadora, hace un poquito lento el uso. Entonces, por eso a mí, yo dije, no, prefiero instalarlo directo en mi compu, así, medio no tan legal para trabajar. Y así he trabajado toda la vida, casi, con los cursos. Pero, como dice Fabián, si descargan Optave, casi que es lo mismo para las cosas que vamos a hacer. Entonces, eso es la otra opción. Y Optave, si es libre, usted le da descarga y instala y dale viaje. Pero es que yo también uso MATLAB porque también uso otras cosas que tiene para otros cursos también. Entonces, las cosas que sí ya no tiene Optave. Pues bien, por ahí es donde pueden tener acceso. Ahora, volvamos a lo que quería mostrarles. Vamos a MATLAB. Yo lo que voy a hacer es unas gráficas, porque MATLAB, al menos para mí, me gusta porque es muy versátil para muchas cosillas. Vamos a empezar con esta. Si yo les doy esas 4 señales y les digo, denme la ecuación matemática que describe esas 4 señales,
hay que ser capaces de empezar ya a jugar con las ondas y la matemática que describe las ondas. Voy a pegar esto, vamos a ver. Voy a dejarlo así y voy a llevármelo para acá. Vamos aquí otra vez, nivel tormenta. Vamos a ver. La ecuación clásica de los senoidales, de una función senoidal es esta, ¿verdad? Esta es la función clásica. O la otra, su versión, digamos, senoidal, cosenoidal. Los dos son las... ¿Qué características tienen per se estas dos? Que ambas, el valor máximo, vamos a ver, el valor máximo, así como está, es 1 y el valor mínimo menos 1, ¿verdad? La onda oscila entre esos dos puntos de valor. Frecuencia, si la onda está así como está, nosotros sabemos que el periodo de esa onda siempre es el famoso 2pi. Si lo vemos en el tiempo, significa que cada 2pi segundos, que eso es 6,28 algo, da un ciclo completo de la onda. Y lo otro es que las funciones tienen su particularidad, ¿correcto? Que si las vemos, digamos, en el tiempo, están asociadas a un cruces, digamos, por cero en puntos ya muy definidos. No es ahí por donde sea, por donde se le antoje. Si yo tengo una función seno, yo sé que en el tiempo cero cruza por cero y hace esto. Horrible. Y si fuese una función coseno, más bien lo que sé es que tiene el máximo justo en el tiempo cero. Eso es lo que uno ha usado, al menos de estas dos funciones atrás. Y si uno se mete en internet, tiene esto. Pero hay que empezar a poder usar a esas funciones, pero con todo lo que necesitamos, con diferentes amplitudes, diferentes frecuencias y con puntos de fase diferentes, no solo esos dos, y trabajar con ese arreglo, con esas características de las ondas. Si ustedes ven en este primer análisis, de hecho lo que vamos a hacer es un análisis de cambio de frecuencia. En eso es lo que nos vamos a enfocar en este primer detalle. ¿Cómo afecta, cómo funciona el cambio de frecuencia de una senoide? Entonces, vean que acá está el tiempo cero. El tiempo cero está aquí y de ahí en adelante yo nada más les estoy mostrando 2 pi segundos de las ondas. Si ustedes ven, ¿cuál de las 4 da un ciclo completo en los 2 pi segundos? Pues vamos a ponerle nombres, un número a esto. 1, 2, 3 y 4. La primera es la que da un ciclo completo en el tiempo que les estoy mostrando. Y además, vean que la variación es de menos 1 a 1. Y vean que el máximo está en el tiempo cero. O sea, ese es un coseno. ¿Lo ven? El caso 1, la señal. Empecemos a ponerle cosas de tensiones para que sea como, digamos que son una tensión. Esa tensión es un coseno. La segunda onda da 2 ciclos en el mismo tiempo. Y aquí es donde hay que tener muy clarito para no volverse a enredar nunca más en la vida. Uno lo que dice es que la segunda onda tiene el doble de la frecuencia que la primera, ¿verdad? Porque si la primera da un ciclo en el tiempo que está mostrado ahí, la otra da 2, es el doble de rápida, varía al doble de la tasa de la primera. ¿Cómo le digo eso a la función matemática coseno? Que me varíe al doble
la frecuencia o el cambio de la función en el tiempo, de velocidad. Entonces, eso se hace multiplicando la variable t por una constante. El detalle es que a veces se confunde, hay una idea esa constante ¿estaría bien si yo la defino así? ¿O estaría bien que le haga así? Vamos a analizar la idea que les estoy diciendo. Partamos que es esta la correcta, la primera. ¿Qué significa que sea 2 veces t? Por ejemplo, nada más lo que dice la mate. En el tiempo cero, aquí, el argumento va a valer 0 porque 2 por 0 es 0. Entonces vean que las funciones coinciden, 1 y 1 arriba y abajo. Ahora, ¿qué pasa aquí de diferencia entre este punto y este? Que arriba, el argumento que estoy evaluando en la función coseno es pi medios. Pero en la de abajo es pi medios por 2. O sea, es pi. O sea, el valor que estoy viendo aquí en pi se está adelantando 2 veces o reduciendo hacia atrás el valor, digamos, que se presenta en la mitad del tiempo. Dura la mitad para que ya se presente el valor de pi. Y de hecho, si ustedes ven qué le va a pasar a 2pi cuando tome a pi como tal, cuando evalúo pi, lo que estoy viendo es el valor de 2pi. Por el argumento que le estoy haciendo un cambio de escala en el tiempo. Entonces, ese cambio de escala, si es mayor a 1, la señal aumenta la frecuencia y se comprime, digamos, cambia más rápido. Pero si es menor a 1, es lo contrario. Porque vean el caso de abajo. Abajo yo solo estoy viendo la mitad de una onda. Para poder ver la mitad, si uso este otro caso que tengo aquí, que era por 1/2, cuando le multiplique el último punto, que era 2pi, que es aquí donde estoy aquí arriba, 2pi, de ahí el argumento nada más le va a llegar pi medios. 2pi, o sea, le va a llegar pi, y pi vale 0, entonces vea que aquí da el valor de 0. ¿Se entiende? Ok, las frecuencias se cambian por una constante al multiplicar la variable t. Mayor a 1, aumenta la frecuencia y la señal se comprime, oscila más rápido, y menor a 1, la señal se dilata y oscila más lento. Eso es lo que hay que tener así claro. Entonces, esta estaría bien para lo que es el segundo caso. El tercero, entonces, ¿cómo lo podemos ver? Tengo 1, 2, 3 veces la frecuencia de la de arriba. Entonces, la señal tiene que incrementar 3 veces la frecuencia. Entonces, multiplico por 3 el argumento del tiempo, de la variable de tiempo. Y el 4 es el que reduce, entonces el 4 lo único que hago es, con una escala de 1/2, logro que la ecuación matemática me refleje la onda que quiero. Porque al fin y al cabo es eso, si notan. Lo que estoy tratando de ver es cómo le digo a esa función matemática que me refleje la onda que tengo ahí, que coincida con esa onda. Ok, dudas. ¿Se entiende el hecho de frecuencia? Profe, para mí todo está claro. Ahora al final vamos a ver listo, vamos a ver la prueba de cierre. Vamos a ver ahora el siguiente cambio. Con esta. Este es el más sencillo, pero quiero que quede claro. Es que esta parte es la base de todo lo que vamos a hacer las otras semanas, al final, fasores. Corriente alterna, vamos a ver ahora amplitud. Bien acá. Si ustedes ven, las 3 funciones, las 4 más bien, tienen la misma frecuencia, pero lo que tiene son cambios en la amplitud, cambios en el eje Y.
Entonces vamos a ver cómo interpretar, digamos, las funciones. Vean esta primera función de aquí, ¿quién es? Esta función es, vean que tiene 2 ciclos en 2pi. O sea, esto es un coseno con el doblado en frecuencia. Y este coseno tiene amplitud 1, vean que va de -1 a 1. Entonces, así como está, encaja matemáticamente con la onda. Este otro, vean que la magnitud llega entre -0.5 y 0.5. O sea, lo que ocupa es que se escale por un medio la onda. Para mí es muy directo. O sea, si yo a todos los valores los multiplico por 0.5, de el que antes valía 1, ahora vale 0.5. Y así de todos los valores per se. Entonces la onda es como si yo le hiciera un zoom hacia más pequeña la onda y se redujera en tamaño, en amplitud. La de abajo, la que sigue, la tercera onda, vean que ahora esta onda lo que tiene más bien sube a 2 voltios y baja hasta -2 voltios. Eso nada más lo podemos lograr fácilmente con la onda con una constante de 2. Entonces un medio, 2, 1 arriba y abajo. Vean que abajo es la misma de arriba, pero donde tenía el máximo que era 2, ahora es el mínimo. Como solo estamos viendo amplitud, eso era como solo para entender la noción de que si yo pudiera escalar por una constante negativa, si la constante valiera -2, me calzaría ya perfecto con la onda que quiero ver ahí. Sin embargo, hay otro detalle. Vean que esta onda, si usted compara esta onda con la tercera, supongamos que fuéramos capaces de moverla en el tiempo hacia allá. Si yo la desplazo, pi medios, calzarían y serían iguales. Entonces esas dos, la única diferencia es en desplazamiento en el eje X, que ese desplazamiento en el eje X le vamos a llamar desfases, que es, ya casi lo vamos a ver, es la tercera característica. De hecho, la magnitud negativa se puede interpretar de escalamiento como esa, se pueden interpretar como un efecto de desfase, nada más, el menos. Eso es muy sencillo, porque era solo ver el efecto de las amplitudes, que puede ser a aumentar o a disminuir la amplitud de las ondas. El otro efecto, que es el tercero, es las fases. Vamos con este, que es quizás el que a veces hay que entender un poquillo más. Fases. O sea, que es quizás el que cuesta un poquillo más agarrarle el toque. Pero tampoco. Hay hay 4 ondas ahí traslapadas en el mismo gráfico. Las 4 ondas son de diferentes colores. Entonces, para ordenarme, voy a ponerle a esta un arriba de azul, esta una N de negro, este verde y este rojo. Ahí les estoy poniendo el máximo de las ondas. Ahora, vean que las 4 ondas tienen la misma amplitud, van de -1 a 1. Noten que, por ejemplo, si usted quiere medir el periodo del azul, es este tiempo. ¿Lo ven? Esa flecha que estoy poniendo ahí me está midiendo el tiempo que hay entre el pico del azul. Ah, no, puse mal. Es aquí. Aquí. Esto es el periodo. Un poquitillo más grande, pero. Este me está midiendo el periodo de la onda azul. Pero si ustedes notan, las 4 tienen el mismo periodo. Si yo lo mido para la de color negro, ahí es que si lo mido para la de color verde y si lo mido para la de color rojo, es igual.
O sea, tienen la misma frecuencia y tienen la misma amplitud. Lo único que diferencia a las 4 ondas es que están en el tiempo en lugares diferentes, desplazadas. Vamos a poder meterle la matemática para eso. Ojo aquí que aquí está el tiempo cero, que es la referencia para entender esto. De las 4 ondas, ¿cuál calza con coseno? Se ve, creo que claro, ¿verdad? Es la de color rojo, porque tiene el máximo en el tiempo cero. Entonces, la de color rojo, su ecuación matemática es un coseno, y las frecuencias, ¿cuánto sería? Da un ciclo en 2pi, es coseno de t. Todo bien. Ahora, la de color verde, vamos a empezar a entender el concepto de desfases, cómo funciona la función coseno. Recuerdan que el argumento de la función, si es así t solito, cuando pasa de 0 a 2pi da un ciclo, ¿correcto? Aquí adentro. Si voy de 0 a 2pi da un ciclo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, digo coseno de t más pi? Si yo tuviese esto y le sumo pi, cuando usted evalúa, por ejemplo, si usted le pone aquí un 0, digamos, y evalúa 0 ahí en el tiempo, o sea, todo feo. Si usted dice, ¿cuánto da esto en el tiempo 0? ¿Verdad que ya no es 1? Lo que me va a dar es el valor que tendría el coseno en pi. ¿Y cuánto vale el valor de coseno en pi? Menos 1, aquí abajo. Entonces, esa onda, lo que está haciendo para que me esté dando, me está dando los valores de la función rojo, pero que esa función se ve como que debería estar desplazada hacia la derecha, exactamente como esta función negro. Porque cuando lo evalúo 0, me da el valor de menos 1, que es como si lo estuviera viendo en pi. Ven que el efecto es como que se mueve hacia la derecha. Ese efecto se llama, la señal se desplaza por un desfase, en este caso de pi radianes, hacia la derecha. Perdón, es hacia la izquierda. De hecho, la regla empieza así. Así, si ya empezamos a decir directo. Si usted viene aquí y le suma una constante alfa, digamos, alfa podemos ver, digamos que sea, en nuestro caso, podría ser pi o podría ser menos pi. Si es pi positivo, la señal se mueve hacia la izquierda. Y si fuese sido un valor negativo, se mueve hacia la derecha. Vamos a definir un detalle. Los desplazamientos hacia la derecha se reconocen como retrasos, y los desplazamientos hacia la izquierda se conocen como adelantos. Entonces, pongámosle así. Eso es una regla, digamos, se aprende, así es como hay que tenerlo presente. Para este caso, digamos, así como está planteado, el efecto que produce sumarle un valor, no solo pi, o el valor que sea, pero sumarle una constante positiva, lo que va a generar es un adelanto. Y ustedes, para poder aprenderse esto, pueden ponerle una flechita hacia allá para irlo pegando. Adelantos son desplazamientos hacia la izquierda. Y si es negativa la constante que le tomo, es un retraso. Retraso es lo contrario y la señal se mueve hacia allá. Ahora, los adelantos y retrasos se definen en ángulo. O sea, este valor de retraso y adelanto, uno puede decir, tiene un retraso de pi radianes por segundo o tiene un retraso de 300 grados. ¿Por qué? Porque ese es el argumento que recibe la función. Recuerden que coseno y seno usted lo puede tener en modo de radianes o en modo de grados. De hecho, la calculadora es parte de los cuidados que hay que empezar a tener a partir de aquí en adelante en el curso.
que tener mucho cuidado de que uno no se le meta, se le intercambien los radianes o los grados en la calculadora y se le haga un desorden y le Profe. cálculos mal. Sí. Eso, los retrasos y los adelantos, las referencias y con respecto a qué referencias se van a tomar. En Con todo fasores, sí, en fasores, que es, digamos, la técnica que se usa, que es la que vamos a estudiar, tal vez hoy llegamos a la idea, si no ya en la próxima, se usa a la función coseno como referencia, porque también uno podría empezar, ven que como que por eso es que estamos usando coseno, porque al final el estándar que se tomó fue, definamos que coseno es la referencia, y a partir de ella medimos, digamos, el resto. Entonces, de hecho, no vamos a usar nunca la función seno, así propiamente. Entonces, coseno será. Vamos a ver. Ahora, de hecho, como que todo calza con la explicación, pero era porque no les había mencionado el detalle. Ahora, si usted tiene esto aquí, y vemos ahora la función verde está, según la función roja, que es la referencia, que vamos a definirla, de hecho era como lo que seguía, está desplazada hacia la derecha, o sea, tiene un adelanto en el tiempo. Ese adelanto, si ustedes ven, es de pi medios radianes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo definiríamos matemáticamente? Si usted toma aquí, podríamos hacerlo de dos formas, decirle que es coseno de t más pi medios. Incluso es muy normal en este curso usar grados. De hecho, es como a mí me acostumbra, y si uno ve los libros, se usa muchísimo los grados, la equivalencia, porque es más fácil como la noción de ver grados en desfases. Tiene un desfase de 90 grados hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, hoy ando hacia la izquierda, que significa que está adelantada a 90 grados con respecto a la referencia, que es la de color rojo. Igual ahora les voy a definir un detalle por ahí. Pero bueno, vamos poco a poco. Ahora, hasta ahí todo bien. Esa es la idea con digamos, entenderlo de las fases. Si yo veo la de color negro, vean que la de color negro son el doble de movimiento hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero noten un detalle. Si usted agarra la función roja y la mueve pi hacia la derecha, calzaría con la de color negro. Yo no sé por qué hoy estoy diciendo derecha siempre hacia allá. Ya no sé que estoy mal. Si lo mueve de aquí, del origen, pi hacia la izquierda, calza con la de color negro. Pero si lo mueve pi hacia la derecha también. Hay una doble solución, digámoslo así. Usted para la de color negro puede decir que es igual a la función de color, o sea, a la coseno, que es la función original que está arriba, y usted lo puede hacer sumándole 180 grados, que correspondía a como que lo desplazara hacia la izquierda y calzarían, o que le reste. Entonces tiene dos soluciones. Ahora, por supuesto, esto también se podría poner como coseno de t más pi o como coseno de t menos pi. Y vamos a poner, bueno, esta es la función de color negro. La azul, uno siempre, esta es una regla, pero sí, de buenas prácticas de análisis de fasores, de senoides. La función de color rojo, si usted está aquí, ubicado en la cúspide, en el máximo, usted la podría desplazar hacia el máximo aquí, hacia la izquierda de la azul, y tendría que desplazarse 3 pi radianes hacia la izquierda, 3 pi medios. Pero si usted vuelve a ver a la derecha, tendría que desplazarse solo pi medios. Las buenas prácticas es desplace el menor ángulo, y ese ángulo va a ser la mejor expresión, digamos. Las dos formas serían válidas, pero las buenas prácticas de esto se dice usa el menor. De hecho, cuando uno dice usa el menor, siempre va a estar entre 180 grados y menos 180.
Es, digamos, ese es el rango mínimo de desplazamientos. De hecho, el máximo sería llegar hasta 180. Si usted desplaza más de 180, o sea, 200, significa que en la otra dirección hay un ángulo más pequeño que te encaja igual. Entonces, en este caso, para la función azul, uno lo que dice es, las buenas prácticas dicen que más bien agarremos al coseno y lo retrasemos 90 grados. En lugar de sumarle 270 grados para que la desplace a la derecha. Hacia el otro lado, hacia la izquierda, perdón. Esa es una buena práctica que será durante mucho, o sea, de hecho, yo así trabajo todo el tiempo. Eso es como se entienden los desfases. Ahora, hay una forma de hacer referencia que es como interpretación de ondas. Por ejemplo, suponga que usted es un observador, algo así como le enseñan a ustedes en física, que todo dependiendo de dónde usted se ubique como observador, dependiendo del punto de referencia o el punto de observación. Suponga que usted es la onda azul, viene y se para y que usted es capaz de ser la onda de color azul. Y usted ve a sus otras 3 hermanas que están ahí en el tiempo, que son las ondas de color negro, verde y rojo. Entonces, si usted es la onda de color azul y las vuelve a ver, usted dice así, la onda negra es una onda que tiene 90 grados de retraso con respecto al azul. La onda verde tiene o 180 grados de retraso al azul o 180 grados de adelanto al azul. De ahí, bueno, mira, Ojo, vean que si depende vuelvo a de ver lo los que dos lados quieras. están, están Como igual. vienes de Debian y ya has manejado O bastantes cosas, está retrasada pues 90 no grados se de te la, hace de la raro de color el rojo. manejar Arch. La cuestión es que todo tienes que hacerlo tú, en el sentido de que cuando instalas Arch no viene con nada. ¿Alguien no le calzó lo que dije? Él ¿O viene no lo solo con, entendió? con una terminal integrada, por decirlo así, se llama TTY, Sí, podría y repetirlo, ya. profe. Voy. Pero La lo bueno idea de es Arch que cuando, es si usted primero la fuese una filosofía onda y que vive en hace, un circuito con que un se llama montón de filosofía ondas KISS, o en un sistema y es Keep It eléctrico, Simple. usted puede Significa que analizar a las entonces otras la en idea función a es que usted. cualquier cosa que Y quieras es una hacer con el forma sistema, de comparar, digamos, otras ondas y es un coloquial que se usa técnicamente. Si usted es la de color azul, ¿qué podría decir usted de color negro? Usted dice, la onda de color negro está 90 grados retrasada conmigo. O retrasada con respecto a mí. Con respecto, bueno, pongámoslo completo, con respecto a la onda azul. Así es el completo. Pero también podría describir, digamos, a las otras 2, perdón. Esa es la de color negro. Tiene 90 grados atrás de retraso con respecto a la azul. Lo que más podemos decir, yo podría decir, otra afirmación cierta es que la onda de color negro, ojo al detalle, vamos a ver si calza todo, está 90 grados adelantada con respecto a quién. A la verde, profe. Exacto. Esa es la idea. Esta es una forma coloquial de expresar comparativas de fases entre ondas o narrativa. Y que es muy fácil estar hablando mira, esa onda tiene un retraso de 180 con respecto a aquella. No, hombre, pero esa otra tiene un adelanto, vean, ahí tiene 10 grados de adelanto con respecto a la de color azul. Es muy normal, es un lenguaje que hay que manejar
de comparativa de fases a nivel técnico, laboratorio, estar o en análisis, digamos, teórico. Vamos a poner otra más que sea cierta. Y que es de las cosillas con que hay que empezar hoy. Entonces, la onda de color, vamos a usar la de color rojo. La onda de color rojo está 90 grados, vamos a dejarlo adelantada con respecto Al azul. al azul. Ok. A dejarlo en esos tres, porque imagínense la cantidad de comparaciones que podríamos hacer ahí para allá y para acá. Entonces, si tenemos eso, las fases sirven mucho para definir, digamos, comparativas entre otras. Y se usa de referencia adelanto y retraso. Adelanto es hacia la izquierda, retraso es hacia la derecha. Matemáticamente, para poderlo expresar en las funciones, se hace a través de sumarle o restarle ese ángulo de diferencia de fase al argumento de las funciones coseno. Profe, Profe, ¿Sí? tiene una consulta en el chat. A ver, es que a veces el chat se me oculta. ¿En serio? ¿No lo veo? Ah, sí, profe, y la negra no, la negra como... No, hay, o sea, con la roja. Sí, si ustedes comparan, o sea, yo, de hecho ahí yo puedo hacer comparativas entre todas de un lado y para el otro. Si quiero comparar la de color negro con el rojo, podemos, digamos, generar otra más. Que no hay, digamos, una, creo, de negro con rojo. Que andan medio liguistas. Vamos a ver. ¿Qué podría decir de la de color negro? Puedo decir dos cosas para compararla con la de color rojo. Si digo, la onda de color rojo está con respecto a la de color negro, Tal vez adelantada a 180, nada más. entonces sería con la de color, ay, negro era. Sería 180, si lo defino 180 grados adelantada, pucha, aquí está, 180 grados adelantada, también estaría correcto si digo 180 grados retrasada, ¿no? La de color rojo puedo verla como que está 180 grados adelantada de la de color negro, pero también se puede interpretar como 180 grados de retraso. Ahora, la prueba, sí. Digamos, esto se podría tomar igual como si fuera con seno, ¿verdad? Sí, pero el estándar que luego ya vamos a aplicar a circuitos es a través de coseno. Ah, ok, gracias. profe, entonces en todos los temas, cuando hablemos de desfase, siempre vamos a usar coseno. El seno no, ya no se va a usar. Si sale un seno hay que pasarlo a coseno. Que Está bien. de hecho eso ya podemos devolvernos porque eso lo teníamos graficado aquí. Vean, digamos, estas dos que son las clásicas, seno y coseno, ¿cómo se podrían comparar? Usted podría decir, ya que vimos lo de desfases, usted puede decir que la función coseno está como 90 grados adelantada de coseno, de sen. Pero también podría decirlo al revés. Podría decirlo que sen está 90 grados retrasada de cos. Correcto. ¿Cómo lo pongo en una ecuación matemática eso?
Si os digo, coseno, ¿qué es? Coseno es la función seno, pero adelantada a 90 grados. O la función seno, ¿qué es? Es la función coseno, pero retrasada a 90 grados. Esas son las identidades de transformación de seno a coseno. Entonces, si aparece un seno, hay que tirarlo a coseno arreglándole nada más el 90 grados de fase. Porque nos vamos a referenciar los cálculos siempre en función de la función coseno. Valga la redundancia. Doble. Esa es la idea. Vamos a meterle el paso final. Mezclar todo. Porque todo fue por separado. Ah, no, mezclar no, todo no. O sea, quiero que veamos esto. Esas tres ondas, quiero describir matemáticamente esas tres ondas. Igual que lo estábamos haciendo ahora. Pero que aprendamos a sacarle desfases bien, digamos, vistos. Creo que con ese tamaño la jugamos. Antes de la mezcla, vamos a hacer este primero. Bien, ¿qué pasó aquí? Qué raro. View. No sé qué. Vean que esas ondas ahora sí. Tienen la misma amplitud y uno dice, ok, ¿cuál es el periodo? Entonces uno dice, marquémoslo, a ver. Marquemos el periodo de esta, viene de aquí a aquí. Entonces, si este es el periodo, si lo podemos llevar a la escala de tiempo, vean que aquí está el 0. Entonces, vean que tiene exactamente 2 pi segundos, calza con lo que veníamos trabajando. Entonces, vamos a usar, vean que aquí en estas tres, esta que es la de color rojo, y esta que es la de color verde, y esta que es la de color negro, la de color rojo es la función coseno, que es la de referencia. Entonces, esta es la de color rojo. ¿Cómo describimos la de color verde? Vean que son desfases de retraso para ambos casos, tanto la de color verde como la de color negro. ¿Cómo saco ese desfase? Vean que ya no está tan parejito. Yo lo que quiero es cómo poderlo calcular en un caso donde no es así como tan... Bueno, de hecho la de color negro sí es fácil. Yo creo que la de color negro esa está trivial, porque esa nada más son 90 grados. Porque vean que abajo está marcado pi medios. ¿Cómo hago entonces con...? Bueno, esta era la de abajo. Esta es la de color negro. ¿Cómo hago la de color verde? Entonces, una forma es decir, ¿cuál es el valor, por ejemplo, que tengo aquí? Esto no es tan fácil porque es un poco así medio aproximado. Vean que el cursor que tiene ahí la pantalla me permite poner un punto en la onda para poder medir el X y el Y. Entonces, yo sé que aquí, pero ahí
Es que igual eso es parte de MATLAB. MATLAB no es un dominio continuo. MATLAB es un arreglo de valores vectorial que está discretizado. De hecho, es como por steps. Vean que él va brincando por steps. Entonces, dependiendo de cómo haya quedado los steps, no me va a quedar un punto exactamente en el 0, pero ese es el más cercano al 0. Entonces, de hecho, casi que representa el 0. Y vean que la función verde pasa por punto 5. Está ahí la mitad. Pero yo lo que quiero ver es, ok, con respecto a este punto, ¿cuánto tiempo pasó para que se diera el máximo? ¿Cuánto tiempo es con respecto al eje X? Vean que el máximo estaría ahí. De hecho, es un poquito antes. Vean que es ver Y. No sabe. El valor más alto que pega es este. Entonces, ahorita usemos ese valor. 1,037. Ese es el tiempo que hay. Significa que podríamos marcar que el tiempo que hay de aquí a aquí que es el desfase entre este máximo y este, el tiempo que hay aquí es igual a 1,037. Es así, 1,037. Como estoy exactamente como estoy en escala de que la frecuencia es 1, ese tiempo va a coincidir exactamente al ángulo de desfase. Entonces, si yo podría decir aquí, esto es un coseno, no tiene cambio de frecuencia, tampoco tiene cambio de magnitud, y aquí lo que tiene es 1,037 radianes de desfase en retraso. O también podría decir eso en grados, ¿cuánto es? Eso es 1,037 por 59 algo grados. Profe, ¿y en papel eso cómo se hace? Con una regla. Aprox. De hecho, eso es lo que es parte, digamos, que lo vean así. Como una regla aprox. Medido. Es un asunto aproximado. Si de una onda, digamos, calcular el ángulo de desfase con respecto a otra. O, por ejemplo, si yo estuviera en el osciloscopio en el laboratorio, uso los cursores que yo les estaba mostrando. Que ya cerré multisim. Pues recuerdan los dos cursores, el cursor 1 y 2. Pongo los dos cursores para medir el desfase que hay entre una onda y otra y transformarlo a grados. Ah, mira, esta tiene 15 grados de desfase. De hecho, esa es la forma, si uno está en el lab, que uno tiene que usar para trabajar eso. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Que al final el cursor es como estas flechitas, midiéndolo así. Ahora, solo que cuando usted lo mide en papel, ¿qué es lo que usted tiene que hacer en papel? En papel, como esto depende, de hecho voy a hacer esto depende si yo se lo doy así, si la imagen sale así, o si se le doy así, la cosa es diferente, ¿verdad? En papel. Creo que ahí está más que todo la idea. ¿Sí me entienden el punto? Entonces, en papel hay que hacer algo así. Digamos, si usted quiere hacerlo en papel, tiene que medir dos valores. Tiene que medir cuánta distancia es esta flecha azul, porque vean que esta distancia te está definiendo cuánto es lo que equivale a un periodo. Y tiene que medir esta flecha verde. Con las dos medidas, usar una regla de 3. Entonces usted dice, voy a llamar distancia azul a la medida que usted genera una regla de esto, del periodo, y a esta le voy a llamar distancia verde. Tantos milímetros. 2 centímetros con 2 milímetros, o algo así, lo que usted mida. Y usted quiere calcular este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una regla de 3. Usted lo que dice es,
La distancia en azul representa un ciclo que equivale a 360 grados. Y esto tiene que corresponder a la distancia en verde con el ángulo que tiene que darme este valor, porque ya yo lo conozco. Pero si uno lo hace por cálculo, mide las dos distancias de arriba con la regla y de ahí calcula el alfa. Y es una forma de hacerlo así a regla. En un papel, digamos. ¿Se entiende? Después lo prueban en el papel, diría. El detalle del papel es eso, que que yo les puedo dar el dibujo y yo nada más le hago esto, ok, suave. Pero es relativo, porque la escala va a ser más pequeño de A y de V. Sí, bueno. Vamos con la última. La última es como que metamos todo lo que tenemos de ondas en estas cuatro. Yo lo que quiero es, el ejercicio final de entender todo esto, es que poder darle una ecuación matemática a estas cuatro ondas. Y donde las características van a estar relacionadas a amplitud, fase, frecuencia, y hay un detallillo ahí extra en este. Rojo, azul, negro y verde. ¿Ok? Tiempo cero está acá. Esta línea horizontal ahí, vertical, perdón, es el tiempo cero en el eje. Entonces vean que la función de color rojo varía de 1 a 3. Significa que la amplitud mínima y máxima tiene un cambio de 2 voltios, porque de 1 a 3 hay una diferencia de 2 voltios. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, ok, eso podría ser un coseno porque vea que no tiene desfase. Pero ese coseno tiene que estar escalado por 2. Por 2 no, escalado simple. Un coseno, las frecuencias, vamos a ver, ¿cómo están las frecuencias de esto? Usted viene aquí y dice, ok, marquemos un periodo. El periodo está en 2pi. Entonces significa que no tengo que cambiarle la frecuencia, es frecuencia de 1. Y no tiene desfase. Ahora, eso es igual. Si yo dejo escrito eso así, No, la onda variaría solo de -1 a 1. ¿Qué le hago para que Le tenemos que sumar, sumarle cuánto? le tenemos que sumar 2. Esa ecuación yo la puse y es interesante porque lo que estoy visualizando ahí es lo que significaría en un circuito una fuente de alterna conectada en serie con una fuente de directa. Sería aquí tener una fuente de 2 voltios en CD conectado con una fuente coseno de T. Bueno, es que esta fuente me queda un poquillo al revés, o sea, el símbolo. Entonces luego en algún momento podríamos toparnos y dicen, claro, después le vamos a llamar eso el offset, porque de alguna forma es como que la onda tiene un offset, de que le sume 2 voltios, pero eléctricamente se podría generar así, con la fuente sumarle
encenderlo con una fuente de CD en serie. Pero bueno, el detallillo que quería meterlo ahí. Ahora, las demás. La de color azul. La de color azul tiene una amplitud de 2 voltios, o sea, está escalada. Tiene un desfase de... Este sí más o menos se puede ver que este desfase está justo a la mitad de lo que es un periodo de eso, o un bloquecito de estos. Y vean que los bloquecitos son pi medios, o sea, la cuadrícula. Entonces eso es pi cuartos. Vean que es pi cuartos hacia la izquierda. Significa que esto lo podemos poner como, y no tiene cambio de frecuencia, ¿no? La frecuencia es igual. Entonces T más pi cuartos, o 45 grados. Esa es la de color azul. La de color negro tiene escala normal, pero vean que la de color negro, si usted coge esta barrera o esta medida, esta de color negro da 2 ciclos, tiene 2 veces la frecuencia, en el mismo tiempo que la principal, la que estaba arriba daba 1. Entonces esta es un coseno de t y de t no, de 2t, porque tiene el aumento. ¿Y cuánto desfase tiene? Tiene 45 grados de retraso con respecto a coseno. Y la de color verde tiene una escala de 1/2. Vean que la de color verde sí mantiene la frecuencia, porque vean que el máximo se dan en el mismo tiempo que la que da el azul. Sí, el azul y el de color rojo. Entonces no tiene cambios de frecuencia. Y tiene un desfase de retraso de 90 grados. ¿Dudas? ¿Cómo lo ven? Vean que... Porque, sí, profe, porque fue que la roja se le puso +2 y el 2 más bien no se le puso adelante del coseno, digamos. adelante. Véanlo así. Voy a jugar. La escala es un medio. Vean que aquí la verde, ya voy a responder esta que es fácil. La escala de la verde, aquí, esto es un medio, tal vez es que se ve muy chiquitito. Pero digamos, aquí 0 y un medio y un medio acá. Entonces hay que multiplicarlos por un medio para saber la escala. Esa es la verde. Y lo otro, juguemos un toquecito más con algunas cosas para que veamos eso. Si yo le quito el 2, vean que aquí está, de hecho. Vean que yo no estoy descubriendo más que lo que está escrito en la ecuación que pinté. Nada más que yo no las había visto. Si usted le quita el 2 que se lo sumamos, ¿cómo se vería la de color rojo? Abajo, ¿ves? Iría de -1 a 1. ¿Correcto? Si usted dice, si te entendí la idea, es que ¿por qué no le multiplicamos por 2 aquí? Si usted le multiplica por 2 ahí, usted lo que le cambia es como un zoom, un cambio de escala. ¿Lo ve? Pero no se va a desplazar, porque ya nada más el 1 pasa a 2 el máximo y el -1 pasa a -2 de mínimo. Entonces, igual un 2, usted dice, ok, va a subirle va a escalarla por 5, por ejemplo. Entonces vean que llega hasta 5 y 5, la de color rojo. ¿Qué pasa si a esa de color rojo le resto -1? Se acomodaría desde -6 a 4. Usted viene aquí y le resta -1.
o le resta, no sé, menos 2, menos 3, la mitad. Entonces, sumarle una constante lo que va a hacer es subir hacia arriba o hacia abajo, pero sube toda la onda. Cuando le suma esa constante, la amplitud no cambia. Las amplitudes entre el mínimo y el máximo solo cambian con la constante de frente. Porque yo aquí le quito el 5. Si le quito el 5, vea que de menos 4 a menos 2, ¿cuánto hay? Menos 2 voltios. Que eso es lo que cambia normalmente un coseno sin escalar. Pero la bajé hasta menos 3. Entonces yo puedo cambiarles el offset, sumarle una constante, y la puedo escalar. Y la frecuencia puedo hacer cosas, digamos, por ejemplo, si yo a este coseno le pongo 10 aquí, va a cambiar con un ciclo, digamos, en 2pi 10 ciclos. Hay algo que vamos a ver. Voy a hacer la trampa, vamos a ver si me entienden la trampa, la idea. Vamos a verlo así. Ahí tenemos 4 ondas. Pregunta. ¿La función azul está retrasada de la función de color negro? Esta es la azul y esta es la de color negro. Está adelantada, más bien no. Es que la respuesta está es una trampa ahí de fondo. ¿Dónde está complicado? Profe, creo que depende, Ajá. depende de cómo se vea, más bien, pienso yo. Sí, yo pienso lo mismo, profe, porque es difícil ver, o sea, digamos, con los ejemplos que usted hizo al inicio, y era obvio, porque tenían como la misma frecuencia, entonces uno podía ver como, mira, sí, obviamente está adelantada o atrasada. En cambio aquí, ni siquiera estoy seguro, digamos, como dónde empieza y dónde termina la azul, o sea, es como más difícil verlo. Sí, de hecho, vean aquí, donde estoy marcando. El pico está por el lado derecho y aquí está por el lado izquierdo. El punto es que los desfases no se pueden definir si hay frecuencias diferentes, porque no hay forma. Yo no puedo hablar de que una onda está 30 grados adelantada de otra si las frecuencias son diferentes. Sí, ok, entonces tiene sentido que la clave era la frecuencia, ¿no? Sí. Ahora, si nos devolvemos a los circuitos, cuando simulamos, recuerdan que con capacitores, inductores y todo eso, si la fuente tiene 60 Hz, todas las demás señales van a tener 60 Hz. Entonces ahí va a ser simple porque se pueden analizar desfases y referenciar desfases, porque funciona así. Entonces va a ser útil cuando lo veamos en los circuitos. Va a funcionar la idea de definir desfases. Sí, sí lo vemos. Eso es clave porque es como el fundamento. De hecho, la clase de hoy es como el fundamento. La próxima clase nos vamos a tirar a los números complejos. La próxima clase vamos a agarrar estas ondas, las vamos a asociar a un número complejo y vamos a definir análisis por fasores. Así, vamos a irnos a la próxima clase, empezamos con fasores para hacer análisis eléctrico. De hecho, es que esto es lo fundamental, porque yo no le voy a dar el énfasis fundamental a lo que es malla, sino Tethering, y eso ya lo tenemos. Pero lo que quiero es que sean capaces de por dónde iremos y el punto. Entonces, por lo menos acá, esa sí era una trampilla que quedaran viendo para que no en algún momento nunca se plantearan el hecho de definir un desfase
entre ondas que no tienen misma frecuencia, porque de hecho no se puede, porque si usted empieza a pensar y dice, no, pero es que aquí parece que está adelantado, pero allá no calza, suave. Esto no cierra nada. Entonces, vamos a ver. Sí, quedemos aquí. Audio Jungle.